Devocional 10 de julio, Hechos 2, 46-47, estoy perseverando. Jesús pasaba bastante tiempo en el templo purificándolo y enseñándolo. Lucas cerró su evangelio diciendo que los discípulos estaban siempre en el templo, alabando y bendiciendo a Dios. Los discípulos entendían que su participación en el templo les ponía en contacto con mucha gente ante quien podían testificar de Cristo e iban al templo. Lo más probable es que el partir del pan en este versículo se refiere a una comida diaria, una mesa rodeada de discípulos en comunión sin pretensiones ni egos. Lucas escribe el libro de Hechos casi medio siglo después de que estos eventos tomaran lugar. Presenta a la iglesia en su infancia y en su estado ideal. Los discípulos estaban haciendo todo bien, cuidándose uno a otro, viviendo en armonía, alabando a Dios, pero fue el Señor quien añadió a la iglesia: yo planté, Apolo regó, mas Dios ha dado el crecimiento. Muchas iglesias hoy se preocupan por su propio crecimiento. A menudo están tentadas a adoptar diversas modas para atraer a gente. Aún más alarmantes son las iglesias que prefieren no hablar de cosas desagradables como la crucifixión a favor de cosas más alegres. Cada día dedicaban tiempo para ir al templo y aprender más de Dios. Pasaban tiempo en oración. Alimentaban su vida espiritual con gran dedicación. La alegría llega cuando cada día tenemos comunión con el Señor. Cuando te encuentras solo, en silencio, cansado, triste, angustiado, te presentas con un corazón sencillo y golpeado ante Dios y pides perdón. Pides dirección, pides consuelo, pides por tener esperanza. Entregas tus cargas y reconoces que ya no quieres ni puedes cargarlas más. En esa misma conversación Dios te contesta a través de su palabra, animándote, diciéndote que no temas ni desmayes, pues Él estará siempre contigo. Te recuerda que aún caminando por valles de sombra de muerte, no debes temer, pues Él estará contigo. Te recuerda que Él se encarga de llevarte a pastos verdes. Te recuerda que desde antes de que estuvieras en el vientre de tu madre te conoció. Te recuerda que sobre ti tiene sus ojos puestos. Te recuerda que Él te guarda. ¿Te das cuenta de lo que es tener comunión con Él? Debes leer la Biblia y pasar tiempo en oración. El principal error que cometemos cuando buscamos soluciones o entendimiento sobre lo que nos acontece es que olvidamos quién es quién. Llegamos con Dios como si fuera nuestro amigo. Pensamos que podemos preguntarle y reclamarle. ¿Quiénes somos nosotros para cuestionar los planes de Dios? Debemos tener un corazón sencillo para poder ir al templo, tener comunión con Él y alabarlo. Humildad, arrepentimiento, entrega, agradecimiento. Así nos debemos presentar ante Dios. Los discípulos perseveraban todos los días en pasar tiempo con el Señor y se gozaban unos con otros por lo que Él hacía en sus vidas. Le alababan y se asombraban de ver cómo cada día se encargaba de añadir a más personas a su iglesia. En estos versículos tenemos la historia de la iglesia verdaderamente primitiva, de sus primeros tiempos, su estado de verdadera infancia, pero como aquel su estado de mayor inocencia. Se mantuvieron cerca de las ordenanzas santas y abundaron en piedad y devoción, porque el cristianismo, una vez que se admite en su poder, dispone el alma a la comunión con Dios en todas esas formas establecidas para que nos encontremos con Él y en que ha prometido reunirse con nosotros. La grandeza del suceso los elevó por sobre el mundo y el Espíritu Santo los llenó con tal amor que hizo que cada uno fuera para otro como para sí mismo, y de este modo hizo que todas las cosas fueran en común, sin destruir la propiedad, sino supliendo el egoísmo y provocando el amor. Dios, que los motivó a ello, sabía que ellos iban a ser rápidamente echados de sus posiciones en Judea. El Señor, de día en día, inclinaba más los corazones a abrazar el Evangelio, no simples profesantes, sino los que eran realmente llevados a un estado de aceptación ante Dios, siendo partícipes de la gracia regeneradora. Los que Dios ha designado para la salvación eterna serán eficazmente llevados a Cristo hasta que la tierra sea llena del conocimiento de su gloria. El compañerismo consiste en verter la vida en la enseñanza y ayudar a los demás. Una iglesia que se concentra en ayudar a las personas que están sufriendo, alimentando y cuidando de sus ovejas. Jesús enseñó a Pedro una valiosa lección después de haberle negado 3 veces y lo motivó a amar a los demás cuando él le dijo: apacientas mis corderos, cuida de mis ovejas, apacienta mis ovejas. Necesitamos recordar que una iglesia que ama a Dios es odiada por el enemigo. Por lo tanto, el cuerpo de creyentes necesita estar alerta y ser sobrio, porque su enemigo, el diablo, ronda como león rugiente buscando a quien devorar. Como resultado, la iglesia debe enseñar que todas las áreas de nuestra vida que no se rinden completamente al Espíritu Santo están abiertas al ataque del enemigo.
Afortunadamente, Dios nos ha dado todas las herramientas necesarias para ser victoriosos en la guerra espiritual. Pablo describe la armadura espiritual necesaria para encontrar la victoria. Santiago nos dice, sométete a Dios, resista al diablo y él huirá de usted. Por lo tanto, como Pablo enseñó a su congregación que en vista de las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos como sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro verdadero culto. Esto es lo que todo verdadero cristiano debe hacer también. Y nunca debemos ser perezosos en lo que requiere diligencia, pero sean fervientes en espíritu, sirviendo al Señor. Nunca ha sido la iglesia tan fuerte espiritualmente como lo fue en ese entonces. Ahora, esta clase de vida que se menciona aquí casi no podría llevarse a la práctica en la actualidad, porque hay demasiados cristianos que lamentablemente están más controlados por los deseos de su vieja naturaleza, dominada por las pasiones que por el Espíritu Santo de Dios. Ahora observemos que era el Señor quien añadía a la iglesia a los que habían de ser salvos, mirando a nuestro alrededor, al escepticismo, a la pérdida de ciertos valores espirituales, en una sociedad que se define como secular y considerando ciertos aspectos problemáticos de la vida individual y en sociedad, problemas para los cuales nadie ha encontrado una solución. Y por otra parte, habiendo visto el nivel espiritual que caracterizó a los primeros cristianos, ¿no quisiera usted disfrutar de esa calidad de vida? Usted mismo puede dirigirse a Dios buscando su perdón, su salvación por los méritos de Cristo, y Él le demostrará lo que puede hacer por usted. Aunque muchos procuran un día como sagrado, la iglesia tenía como costumbre reunirse todos los días, y lo hacían en el templo y en las casas, de modo que todos pudieran compartir con alegría y generosidad. Vaya días aquellos. La iglesia prosperaba conforme todos compartían lo que tenían y siempre daban con generosidad. Sus reuniones estaban llenas de alabanza para Dios y eran reconocidos con gran estima por el pueblo que les veía compartir y vivir de forma diferente, lo cual consideraba un testimonio veraz y claro del poder de Dios. Así la iglesia prosperaba y crecía conforme el Señor añadía a quienes iban siendo salvos. Es muy importante esto, pues nos recuerda que la salvación no proviene de las estrategias del hombre, sino de vivir una vida conforme a la verdad del Evangelio. Es entonces cuando el Señor añade a los que han de ser salvos. Muchos se preocupan por las nuevas estrategias evangelísticas, pero poca atención colocan a vivir conforme a la santidad y la verdad, manteniendo una vida de oración. Ante esto, evalúa hoy, ¿estoy perseverando? Papito Dios, hoy miramos, Señor Padre Santo, la exhortación, porque nos dices cómo deberíamos vivir, Señor Padre misericordioso, pero también nos recuerdas cómo estamos viviendo. Por eso, Padre amado, permítenos, Señor Padre misericordioso, evaluar nuestro corazón, Señor, si realmente somos los que hemos de ser salvos o simplemente profesantes. Padre bueno, te pedimos perdón, Señor, porque muchas veces hemos sido negligentes, Señor, en nuestro trabajo. Muchas veces, Señor Padre misericordioso, no hemos seguido tu palabra. Tantas veces, Señor, nos has hablado de tener un corazón diferente, un actuar diferente, una motivación diferente, Señor Padre misericordioso. Pero también nos recuerda, Señor, que tenemos la motivación, Señor, de nuestra vieja naturaleza. Por eso, Padre bueno, te pedimos, Señor, que seas tú, Padre amado, guiando nuestros pasos, Señor, llevándonos de tu mano bendita, también de la mano de Cristo, y protegidos por el Espíritu Santo. Gracias, Padre bueno, en el nombre de Cristo Jesús, para gloria y alabanza tuya. Amén y amén. Buenos días para todos. Les habló el pastor Walter Bernal de la Iglesia Su Gloria en mi Bogotá. Un abrazo, muchas bendiciones y evalúa si estás perseverando. Si esta palabra tocó tu corazón, compártela. Muchos necesitan evaluarse hoy si están perseverando. Si necesitas palabra, ve a nuestro Twitter, @BernalPastor, o ve a nuestro Face, Su Gloria en mi Bogotá, o ve a nuestro YouTube, Su Gloria en mi Bogotá. En ellos encontrarás palabra del Señor. Buen día.